Padre Cristo, mis amados hermanos, amigos que nos acompañan hoy en esta transmisión, le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo porque nos permite una ocasión más, ¿verdad?, poder transmitir esta palabra. Hoy nos sentimos contentos porque hoy iniciamos una serie de estudios bíblicos que hablan acerca del plan de salvación, y la serie se llama precisamente el plan de salvación de Dios para la humanidad. Y estas enseñanzas tienen que ver con ese plan que Dios diseñó desde el principio de la creación para restaurar al hombre, para restablecer esa comunión que se perdió a causa del pecado. Y hoy vamos a dar la primera lección acerca de este plan de salvación que tú debes de conocer, y que lección tras lección te iremos llevando a cómo Dios fue diseñando ese plan tan maravilloso para que tú y yo podamos alcanzar esa salvación, amigo. Así que te invitamos a que nos acompañes en esta serie que se estará llevando solo los días jueves. Solo los días jueves estaremos llevando estos estudios específicamente porque es el plan de salvación. Y quiero iniciar, ¿verdad?, esta enseñanza abriendo la palabra de Dios en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 1 al 5. Si tienes Biblia, te invito para que vayas leyendo la escritura en cada una de las palabras que vamos a ir diciendo. Vamos a ir confrontándolo con la palabra de Dios, así que te invitamos para que abras tu Biblia. Efesios capítulo 2, verso 1 al 5, que dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Cierra tus ojos y pongámonos en las manos de Dios en esta tarde. Padre Celestial, una vez más estamos delante de tu presencia. Te damos gracias por esta hermosa oportunidad que hoy nos regalas de estar nuevamente aquí ocupándonos en las cosas que son tuyas. Te pedimos que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos que escuchan este mensaje, que este plan de salvación llegue a sus corazones y ellos puedan ser bendecidos y ellos puedan ser alimentados a través de esta palabra. Bendito Dios de misericordia, bendícelo grandemente, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, que trabaje en la vida de cada uno de nosotros. A ti la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gloria al Señor. Así que vamos a iniciar, y el primer tema que vamos a compartir, la lección 1, se llama El hombre necesita un Salvador. El hombre necesita un Salvador. Esta es la primera lección del plan de salvación que vamos a compartir contigo. Y lo vamos a estar llevando a través de diferentes preguntas. Cada punto va a ser una pregunta que tú te debes de hacer, o que tú tal vez te has hecho en cierta ocasión, pero que es importante porque estamos hablando del destino eterno de nuestra alma, el destino eterno donde vamos a pasar el destino en la presencia de Dios, en las promesas que Dios nos ha preparado, o separado de Dios en una eternidad de sufrimiento. Esa va a ser elección tuya. Al terminar estos estudios tú vas a decidir si estar una eternidad con el Señor o vivir una eternidad alejada con el Señor. El hombre necesita un Salvador. ¿Cuál es el propósito, dice, de esta enseñanza? Bueno, este estudio tiene como propósito el revelar al oyente, o sea, a ti y a mí, a través de la palabra de Dios, la condición en que se encuentra ante la presencia de Dios y la grande necesidad que tiene de recibir a Jesucristo en su corazón como único medio para alcanzar la salvación. Este estudio tiene ese objetivo: revelarte la condición, primero,
revelarte la condición en la que tú y yo estamos, o en la que el hombre que no ha aceptado a Cristo está. Sí, pero también revelarnos la gran necesidad de la salvación y enseñarnos también de igual manera cómo Jesucristo es el único medio para alcanzar la salvación. No hay otro medio, y eso es bien importante. Vamos a ir más adelante tratando un poco acerca de los medios de la salvación por los cuales el hombre busca alcanzar la salvación, y cómo la Biblia dice que no hay más que un solo medio, Jesucristo, ¿sí? Ahora, vamos a entrar al estudio de la Escritura y vamos a hacer la primera pregunta que tenía, que el hombre necesita un Salvador. Entonces, si yo digo que el hombre necesita un Salvador, en primer lugar, mi primera pregunta, o tu primera pregunta tal vez que tú te haces ahí en tu hogar, o te has hecho en alguna ocasión, es ¿por qué ha de necesitar el hombre un Salvador? ¿Por qué razón el hombre necesita un Salvador? Y la respuesta nos la da el texto bíblico que acabamos de leer, que dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué el hombre necesita un Salvador? Porque el hombre está muerto por sus pecados y por sus delitos. La condición del hombre que no ha aceptado a Jesucristo en su corazón, del hombre que no ha recibido ese bautismo en el nombre de Jesucristo, la condición es muerte. La condición es que vive muerto en delito, dice la palabra de Dios, y en pecado. Entonces, ¿por qué necesito un Salvador? Porque lejos de Dios, dice la palabra de Dios, que estamos muertos. Y ahí aunque Pablo les está hablando a los hermanos y está hablando acerca de esta condición que ellos tenían antes, por eso les dice que en esos pecados y en esos delitos, verso 2 del capítulo 2, del capítulo 2, verso 2, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. O sea que antes nosotros vivíamos de acuerdo a lo que el mundo nos decía, conforme al príncipe la potestad del aire, Satanás, que es el espíritu, dice Pablo, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay un espíritu, dice Juan, ese es un espíritu de desobediencia, y ese espíritu opera en aquellos que no deciden o que no quieren buscar al Señor. Y nosotros, les dice a los cristianos de Éfeso: ustedes y yo vivíamos antes gobernados por ese espíritu de desobediencia, entre los cuales, dice el verso 3, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿por qué el hombre necesita un Salvador? Porque el hombre está muerto en delitos y en pecados. ¿Por qué el hombre necesita un Salvador? Bueno, también Pablo lo dice en Colosenses capítulo 2, verso 13, si tienes tu Biblia, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Qué quiere decir este texto? Bueno, primero, a vosotros, a ti y a mí, dice, le está diciendo a los hermanos, a vosotros, estando muertos en pecados. ¿Cuál es la condición del hombre, o cuál es la condición del hombre que no conoce o no ha aceptado a Jesús, que no le ha recibido, que no ha aceptado ese sacrificio, que vive alejado bajo la corriente de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe la potestad del aire? La condición es muerte, porque vive en pecado. Y dice Pablo, no solo eso, y en la incircuncisión de vuestra carne. Está hablando de la circuncisión, que nosotros vivimos en pecado y no alcanzamos la salvación porque tampoco somos circuncidados, porque no somos parte del pueblo de Israel. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento, recuerda, el pacto de la circuncisión era el pacto que integraba al pueblo de Dios a la salvación, era un pacto especial, pero nosotros no estamos en ese pacto. Pero también vivimos en pecado. Entonces dice, pero Dios nos dio vida, ¿sí?, perdonando nuestros pecados. Entonces, ¿por qué el hombre necesita un Salvador? Porque el hombre está muerto en sus pecados y en sus delitos. Entonces, es una razón muy importante. La muerte opera en nuestra vida.
Pero la pregunta sería aquí, ¿cuál muerte? En ocasiones anteriores hemos hablado de cuántas clases de muerte hay. Voy a resumir ahora para que si tú no conoces, lo conozcas. Hay 3 tipos de muerte en la palabra de Dios. La muerte física, la separación, que es la separación del alma y el cuerpo. El cuerpo, dice, el espíritu vuelve a Dios, el alma es eterna, pero el cuerpo vuelve a la tierra, es polvo, se vuelve a ser polvo. Entonces la muerte física es la separación del alma con el cuerpo. Y luego tenemos la muerte espiritual, que es la separación del espíritu. Cuando el hombre no tiene el espíritu de Dios, se dice que está muerto espiritualmente. El espíritu de Dios no ha venido a morar en él. Aunque esté vivo físicamente, pero espiritualmente no hay una relación con Dios. A eso se le llama muerte espiritual. Que se vivió en el Edén, en el Génesis, sí, cuando hubo una separación por el pecado. Al principio el hombre se comunicaba, hablaba con Dios directamente, no necesitaba los sacrificios que después fueron instituidos para poder establecer una relación con Dios, una comunicación. ¿Por qué? Porque había una muerte espiritual por el pecado del hombre. Y en tercer lugar tenemos la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? Apocalipsis lo describe. La muerte segunda es el lago de fuego, donde el hombre va a pasar la eternidad, aquel lugar que fue creado para el diablo y sus ángeles, pero que aquellos que desobedezcan a Dios y decidan obedecer al diablo, obedecer a Satanás, no obedecer la voz de Dios, entonces van a ir a parar allá. Entonces es muy importante que veamos que una persona sin Jesús por naturaleza va a morir físicamente, está propicio a la primera muerte, la muerte física. Todos estamos propicios porque es consecuencia del pecado de la cabeza de la creación, pero la muerte física la experimentamos. La muerte espiritual, mientras no conocemos, aceptamos y recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos entregamos a Él, hay una muerte espiritual. Pero la muerte segunda tiene que ver con el castigo eterno preparado o conocido por nosotros. Yo lo mencioné en los estudios anteriores de escatología, conocida como el lago de fuego. Así que hay 3 tipos de muerte, ¿sí? Así que el hombre está separado de Dios cuando vive bajo el dominio del pecado. Recuerda que la palabra muerte significa separación del Espíritu de Dios con el hombre, muerte espiritual, separación del alma y el cuerpo, muerte física, ¿sí? Y separación por toda una eternidad de la presencia de Dios es segunda muerte. Entonces es separación, muerte es separación. Vamos a ver Isaías 59:2, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios: pero vuestras iniquidades o pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Hay una separación, el pecado separa, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué hace el pecado? El pecado produce muerte, y la muerte separa, ¿sí? La muerte es separación. Recuerda que la muerte entró por el pecado. Entonces nosotros tenemos que entender que el hombre tiene una condición, el hombre es merecedor de las 3 muertes: muerte física, muerte espiritual y muerte segunda. Pero vamos a ver cómo se arregla toda esta situación. Si la condición del hombre sin Cristo es vivir la consecuencia de las 3 muertes, bueno, pues vamos a ver cómo se arregla esta situación, porque pues nadie quisiéramos vivir esta situación de la muerte física, muerte espiritual y muerte segunda. Entonces, pero se necesita un Salvador por esta razón, porque la primera pregunta es: ¿por qué se ha de necesitar un Salvador? Porque tú necesitas un Salvador, porque estás muerto en delitos y pecados, porque no has venido al lugar donde Dios te perdona tus pecados, a sus plantas. Ok, pero hagamos la segunda pregunta. Nosotros dijimos, el hombre necesita un Salvador, primero, porque ha de necesitar un Salvador, y en segundo lugar, ¿cómo se produce la muerte espiritual? ¿Sí? La segunda pregunta, ya sabemos que el hombre necesita un Salvador porque es pecador, está muerto en sus pecados, está muerto, y la muerte lo separa de Dios. ¿Y cómo se produce la separación espiritual? Bueno, porque dice Romanos 6:23, dice la palabra de Dios,
porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. ¿Cómo se produce la separación espiritual o la muerte espiritual? A través del pecado. La paga del pecado es muerte. Hay una separación que hubo en el Génesis, en la creación, Adán y Eva, una separación. ¿Por qué causa? El pecado. Como consecuencia, ¿cómo paga? La paga del pecado es muerte. ¿Cómo se produce la muerte espiritual? Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que si somos pecadores y ese pecado me lleva a la muerte, entonces ese pecado me ha condenado. Pero Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, porque hubo una separación. No puedo ser bendecido. Tú no puedes ser bendecido, amigo, si vives en pecado, porque el pecado te separa. Y dice Pablo, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces tú necesitas un Salvador, yo necesito un Salvador, porque la muerte nos ha separado y nos ha condenado a una muerte espiritual que nos conducirá a una muerte segunda, o sea, una condenación eterna. Entonces es necesario una salvación, ¿sí? Ahora, recuerda que la muerte entró por el pecado. La muerte entra por el pecado. Y lo vemos desde el libro de Génesis, cuando el hombre decide desobedecer la voluntad de Dios. Y haría una pregunta en este momento que sería, ¿qué es pecado entonces? Si la muerte entró por el pecado, ¿qué es el pecado? Yo uso y manejo mucho la palabra amartia cuando hablo del pecado, porque es la palabra griega, ¿verdad? Y me llama mucho la atención su traducción, que es la más usada, es errar al blanco. Pecado es errar al blanco. No olvides esta definición que vamos a estar manejando durante todo el plan de salvación. Pecado es errar al blanco. Errar al blanco, ¿por qué? Cuando el hombre se equivoca en el propósito de Dios y vive su vida de acuerdo a su propósito, a sus sueños, a sus ideales, a sus deseos, entonces está errándole al propósito de Dios, está errándole al blanco. Entonces pecado viene de la palabra griega amartia, que significa errarle al blanco, ¿sí? Entonces, ¿qué es pecado? Todo aquello contrario a la naturaleza santa de Dios o del Creador, ¿sí? Por ejemplo, dice la palabra de Dios en 1 Juan 3:4 que pecado es infracción a la ley, ¿sí? Vamos a leer 1 Juan 3:4 que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿De cuál ley? La ley de Dios. Así que el que comete pecado infringe también la ley. ¿Qué es pecado? Pecado es conocer la voluntad de Dios y no hacerla. Dice Santiago 4:7. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le erra al blanco, le erra al propósito de Dios. Si tú sabes que es bueno, tú puedes hacer una lista de todo lo que es bueno. Tú dices, bueno, es bueno ir a la iglesia, adorar a Dios, es bueno evangelizar, es bueno ganar almas, es bueno ayudar a mi prójimo. Entonces, si no lo hago, me es pecado, porque hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, le es pecado. Recuerda que se ha clasificado los pecados en dos secciones. He oído esta clasificación y me interesa mucho y quiero compartirlo. Hay quien habla de los pecados de omisión y los pecados de comisión. Ellos dicen que los pecados de comisión son aquellos que tú sabes que están mal, que la palabra de Dios te dice están mal, y tú los haces. Son los pecados de comisión. Por ejemplo, no robarás, no decir falso testimonio, amar a tu prójimo, expandir el evangelio de Dios a todo el mundo, vivir una vida de santidad. Esas son, si tú no haces todo eso, entonces se convierte en un pecado de comisión, porque tú sabes que de guardarte en santidad, tú sabes que orar, tú sabes que evangelizar es bueno,
tú sabes que Dios te lo mandó y Dios te dijo que lo hicieras, pero no lo haces, entonces peca. Y los pecados de omisión son aquellos que sabes que los puedes hacer, son cosas que tú puedes hacer y que le agradan a Dios si no las haces. Por ejemplo, congregarte. Congregarte es un pecado, perdón, la falta de congregarse es un pecado. Cuando tú no te congregas, aunque en esta ocasión, ¿verdad?, por cuestiones de la contingencia no nos podemos congregar, pero si tú no buscas la manera de escuchar la palabra de Dios, de estar en oración, de estar en ayuno, y tú dices, bueno, yo sé que es bueno orar, yo sé que es bueno ayunar, pero no lo hago, es pecado, porque tú sabes que es bueno y no lo haces, te es pecado. Entonces estas personas, estos teólogos definen teológicamente con pecados de omisión y pecados de comisión, omisión y comisión, pero dice y ellos colocan esta cita en los pecados de omisión. Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que hablando del pecado, ¿de dónde se origina? ¿De dónde se origina el pecado entonces? ¿De dónde inicia el pecado? Y hay dos, vamos a hablar de dos fuentes, la celestial y la terrenal. Y cuando hablamos del pecado en el cielo, hablamos de la rebelión que tuvo Satanás en contra de Dios. No sé si recuerdas, vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, y dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿qué hicieron los ángeles? Pecaron, y Dios no los perdonó, o sea, no les dijo, no, está bien, no hicieron nada malo, no, sino que dice la palabra de Dios que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque dice la palabra de Dios, si Dios no los perdonó a ellos, entonces nosotros necesitamos la salvación, necesitamos el perdón de pecados. Dice la palabra de Dios en Judas, capítulo 1, verso 6, o verso 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Así que en el cielo hay una rebelión que tú y yo ya la hemos hablado, la rebelión que hubo de Lucifer, aquel ángel que quería ser como Dios adorado, y como el Señor, ¿verdad?, lo arrojó del cielo, y conocemos la historia, pero también conocemos la historia de dónde se origina el pecado en la humanidad, y sabemos que el pecado en la humanidad se origina en el Génesis, en el hombre que Dios crea a su imagen y semejanza, pero que este hombre decide rebelarse en contra de la voluntad de Dios. Dios le dio la oportunidad al hombre, ¿verdad?, para que el hombre fuera su representante en la tierra, que ha fallado a través de las generaciones. Aún hoy el hombre sigue fallando, porque Dios le da un propósito, lo ha establecido en una nueva creación espiritual, y el hombre sigue sin cumplir. Y podemos decir como Adán, sí, y echarle la culpa a todo lo que sea, pero necesitamos cumplir esa misión. Entonces tenemos que Adán y Eva, ¿verdad?, fueron la primera creación, y Dios les había dado un mandamiento. Ellos desobedecieron, y lo que hizo Adán, porque Adán era la cabeza de la creación, y lo que hace Adán, dice, es que la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. No le estaba echando la culpa a la mujer en sí, sí, no era el primer objetivo la mujer como culpable, era Dios. Él estaba echando la culpa a Dios. La mujer que me diste, o sea, no le dijo, yo andaba triste y te pedí una mujer, o andaba muy triste y tuviste mi necesidad de una mujer, una pareja. No, dice, tú me diste esa mujer, casi diciendo, fue tu culpa, si no me lo hubieras dado, yo no hubiera pecado. Pero no era así, la serpiente hubiera engañado a Adán, pero él busca culpar a Dios diciéndole, la mujer que tú me diste. El Señor le preguntó a la mujer, ¿qué pasó? ¿Por qué has hecho esto? Y la mujer le dice, Señor, la serpiente me engañó, y ahora le echo la culpa a las serpientes. Total, que el hombre por su naturaleza siempre está buscando culpar a alguien más. No hablamos de enfrentar las consecuencias de nuestro pecado. No aceptamos que le hemos fallado a Dios,
No decimos, Señor, sabes que yo te he fallado y creo que necesito, Señor, enmendar mi pecado. No, sino que el hombre siempre tiende a echar la culpa a alguien más. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias que trajo esta desobediencia? Bueno, en primer lugar, ¿verdad?, trajo vergüenza y culpa, y esto lo encontramos en Génesis capítulo 3, verso 7. Vamos a buscarlo. Génesis capítulo 3, verso 7 al verso 8, perdón. Y dice la palabra de Dios: entonces fueron abiertos sus ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se esconde? Porque sus ojos habían sido abiertos, y entonces ya había un conocimiento del bien y el mal, y se dieron cuenta que estaban desnudos. Porque antes no, porque era un estado espiritual sin pecado. Ya había pecado en la humanidad, y ese pecado producía vergüenza. Entonces el pecado produce vergüenza. En segundo lugar, también produjo ¿qué? Produjo miedo. Vamos a ver, Génesis 3:10 dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué produjo el pecado? Produjo miedo. ¿Por qué? Si el Señor siempre hablaba con él. Porque este pecado que ya traían ellos, que ya habían cometido, y que Dios ya sabía, hermano. Dios ya sabía que Adán y Eva habían pecado. No estaba buscando investigar, Dios ya lo sabía. ¿Por qué razones? Pregunta. Porque Dios es bien misericordioso. Imagínate a un Adán arrepentido y diciendo: Señor, perdóname, aquí me presento delante de ti con vergüenza y con temor, Señor, porque te he pecado. Yo he pecado contra ti, te he fallado. Pero no, tuvo miedo, se escondió y luego culpó a Dios diciéndole: la mujer que tú me diste. Entonces produjo vergüenza y culpa, produjo miedo. La mujer, vea, dice la escritura, que fue sometida bajo el señorío del hombre. Para el hombre, dolor y trabajo, fatiga, dice la palabra de Dios. Dice la escritura: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces entendemos que hubo un castigo, una consecuencia, ¿sí? Hubo consecuencia de la desobediencia, del pecado en la vida de los primeros hombres aquí en la humanidad. Otra consecuencia que encontramos en la desobediencia es la muerte física, ¿sí? La muerte física, y esa la encontramos en Génesis 3:19 y en Proverbios 11:19. Dice la palabra de Dios: como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. O sea, el hombre fue condenado a morir físicamente por la desobediencia, por el pecado que cometió delante de la presencia de Dios. Y también tenemos la muerte espiritual. ¿Se acuerdan que les hablé de la muerte espiritual? Que es la separación del hombre de Dios al ser expulsado del Edén. El hombre es expulsado del Edén y hay una separación espiritual. Ya no, el hombre ya no se puede comunicar con Dios como lo hacía antes. Ahora lo hace a través de ¿qué, hermano? Solamente a través de los sacrificios. Solamente a través de los sacrificios puede volver a restablecer su comunión con Dios. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 3, verso 23 al 24. Así que esto mismo sucede hoy con aquellos que desobedecen la palabra de Dios y que deliberadamente tratan de independizarse de Dios, autoproclamarse como autosuficientes, que es la mentalidad del hombre moderno, que se ufana por haber alcanzado la sabiduría. Sin embargo, existe en ellos la soledad, la culpa. La conciencia les acusa sin cesar y tratan de esconderse de la presencia de Dios como si pudieran hacerlo. El hombre trata de esconderse de la presencia de Dios para ocultar su pecado.
Dice el Salmo 139, 7 al 10, algo muy interesante, lo expresa David. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las albas del alba y habitase en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Dónde se puede esconder el hombre de Dios? Lo ha buscado hacer por mucho tiempo, pero el hombre no puede esconder su pecado de Dios. Ahora, recuerda, Dios ha provisto. Si el hombre necesita un salvador, el hombre es pecador, merece la muerte, déjame decirte que la buena noticia es que Dios ha provisto el perdón y la remisión de los pecados para todos. A pesar del fracaso del Edén, Dios elaboró un plan para salvar al hombre de su condición, quedando asegurada mediante la promesa de Jesucristo, simiente de la mujer descargaría el golpe mortal sobre la cabeza de Satanás al morir en la cruz, despojándolo así de su poder sobre el hombre. Desde el Génesis, dice la palabra de Dios, Dios establece ese plan para redimir a la humanidad que ha fallado. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Jesús, el Salvador. ¿Cuál es la simiente de la serpiente? Satanás, ¿sí? Entonces dice esta te irá en la cabeza, pero tú la herirás en el... esta te irá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Entonces tenemos algo muy interesante en la palabra de Dios. O sea, este texto es muy interesante. Quiero leerlo otra vez porque quiero que veas. Aquí está el plan diseñado de salvación. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Sí? ¿A quién está diciendo? A la serpiente. Entre tu simiente, la simiente de la serpiente, la Satanás, y la simiente suya. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Jesús. Esta te irá en la cabeza. ¿Cuál cabeza? O sea, Satanás. Lo va a ir, la simiente de la mujer lo va a ir en la cabeza, y la simiente de la serpiente va a herir en el calcañar a la simiente de la mujer. ¿Qué quiere decir esto? El calcañar es esta parte de la pierna. O sea, la serpiente hiere a la simiente, pero no es mortal la herida, ¿sí? No es mortal la herida, pero la herida en la cabeza, dice, esta herida en la cabeza representa una derrota total de la serpiente y de su simiente. Así que esto es muy importante ver, y estaba haciendo referencia a lo que iba a suceder en la cruz del Calvario. Así que es algo muy interesante que debemos analizar. El plan de Dios ya estaba provisto, ¿sí? Ya estaba provisto desde el inicio, que el hombre le falla a Dios, porque el hombre necesita un salvador, porque es pecador, y Dios ha provisto esa salvación. Quiero leerte dos citas más. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, también él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y 1 Juan 3:8 nos dice, y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para derrotarlo. La simiente de la mujer, Jesucristo, ha aparecido para derrotar a esa simiente que ha producido el pecado. Tú necesitas la salvación, porque el pecado, el hombre pecador merece la muerte, pero Dios ha provisto este plan de salvación para ti y para mí. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros entonces? Bueno, el Señor quiere que aceptemos nuestra condición. En primer lugar, aceptar nuestra condición de pecaminosidad, para que confesemos y nos arrepintamos, creyendo en su sangre, que su sangre nos limpia de toda maldad y todo pecado. O sea, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dice Primera de Juan 1:9 al 10, dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es el Señor? Si nosotros vamos delante de Él arrepentidos, reconociendo que hemos fallado, dice la Biblia, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Pero si decimos que no tenemos pecado, si yo digo, yo no necesito ir a Dios, yo no necesito la salvación, entonces dice la palabra de Dios, si yo digo eso, si yo no necesito ir y entregarle mi vida al Señor a una iglesia, no necesito ir a entregarle y bautizarme o nacer de nuevo, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Entonces es necesario, hermano, es necesario que nos arrepentamos. Pedro les dijo a aquellos judíos, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué razón se tenían que bautizar en el nombre de Jesucristo? Dice la Escritura, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que nosotros necesitamos, hermanos, es necesario el arrepentimiento. También, hermanos, ¿qué Dios quiere de usted? Que creamos en Jesucristo y que le recibamos de todo corazón. Porque por gracia sois salvos, dice Efesios capítulo 2, verso 8 al 9, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe, si no es por obra, es por fe en ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que, hermano, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Voy a concluir este estudio y te voy a dejar algunas preguntas que quiero que después puedes, cuando estés retomando el video, puedes escribirlas y puedes contestarlas ahí en tu hogar o puedes contestarlas ahí en el comentario, donde quieras. Pero es importante que tú participes ahí en tu hogar y las escribas y tú mismo de corazón puedas contestarla. Y dice, ¿cuál es la razón? Primera pregunta para reflexionar en esta clase, en esta primera lección. ¿Cuál es la razón por la que el hombre necesita un Salvador? Yo te dije que la lección se llamaba El hombre necesita un Salvador. ¿Cuál es la razón por la que el hombre necesita ese Salvador? Ya lo mencionamos. Tú ponle y responde conforme a lo que has oído. 2. ¿En qué consiste el pecado? ¿En qué consiste lo que hemos hablado, lo que es el pecado? También lo mencionamos durante la enseñanza. ¿Cuáles son algunas de las más terribles consecuencias para el hombre moderno? Pensemos no solamente en las más comunes, por ejemplo, soledad, temor, culpa, etcétera, sino en aquellas que están afectando severamente a la humanidad de hoy, por ejemplo, como la violencia, el homicidio, el hambre, el aborto, la pornografía, la homosexualidad, la destrucción de la familia, destrucción de la naturaleza, guerras nucleares, etc. Responde cuáles son las consecuencias más terribles, ¿sí?, que el hombre moderno está enfrentando, ¿sí? Y en último lugar, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es la solución de Dios ante la condición del hombre? ¿Cuál es la solución que Dios ha propuesto en su palabra para solucionar esta situación que el hombre está viviendo? Y en último lugar es, ¿cuál es la respuesta del hombre ante la iniciativa de Dios para la salvación? ¿Cuál es la respuesta del hombre? ¿Qué es lo que el hombre está respondiendo en este tiempo? ¿Está respondiendo al llamado de Dios para salvación o el hombre está ignorando ese llamado? No sé si tú estás ignorando ese llamado y aunque escuches el plan de Dios, aunque oigas la palabra de Dios, tú sigues ignorando. ¿Cuál es la respuesta tuya a ese plan que Dios ha tenido, a esa iniciativa que Dios ha tenido para salvarte? Entonces es muy importante que respondas con sinceridad cada una de estas preguntas. Quiero elevar una oración por ti, amigo, que nos escuchas, para bendecir tu vida y para que nos sigas acompañando en estos estudios del plan de salvación que son precisamente para ti. Y a nuestros hermanos los invitamos a compartir y una y otra vez este estudio para que llegue a nuestros amigos, a nuevos amigos, y ellos también puedan escuchar este plan de salvación. Amigo, hoy voy a elevar una oración por ti y voy a pedirle a Dios que Dios toque tu corazón y que Dios te bendiga. Si tú estás escuchando este video, cierra tus ojos ahí, amigo mío, y eleva conmigo esta oración. Padre Celestial, nuevamente estamos delante de tu divina presencia, primeramente agradeciéndote
porque hemos recibido muchas bendiciones de parte de ti. Hoy venimos delante de ti, Señor, para pedirte e interceder por cada uno de mis amigos, Señor, que hoy han escuchado, Señor, esta enseñanza. Te pedimos que tú los bendigas grandemente, que bendigas su hogar, su familia, su trabajo, que ellos sean bendecidos. Pero sobre todo, Señor, te pedimos que seas tú quien trabaje en su corazón y en el corazón de los suyos, Padre Celestial, para que ellos puedan abrir, Señor, su entendimiento y recibir esta palabra, y que esta palabra, Señor, se quede en su corazón y pueda dar fruto, Padre Celestial, y ellos puedan, Señor, abrir su corazón y recibir tu palabra, y ellos puedan aceptarla, Señor, viniendo ante ti, Señor. Sabemos que tú tienes un plan de salvación para la humanidad, que esta humanidad, Señor, que en lugar de aceptar ese plan de salvación, se está perdiendo, Señor. Yo te pido que seas tú quien intervenga, Señor, y seamos, Señor, instrumentos para llevar este evangelio, y que cada uno de nuestros amigos puedan aceptar, Señor, esas buenas noticias de salvación que tú has venido regalando, Señor, desde hace más de 2000 años. Bendice a cada uno de nuestros amigos, los ponemos en tus manos, Señor, para que ellos reciban, Señor, esa salvación y esa vida eterna, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde, amigo. Te seguimos invitando. No dejes de leer la Escritura, la palabra de Dios, cada día en tu hogar. Y te invitamos el próximo jueves a la segunda parte del estudio del plan de Dios de salvación para la humanidad. Dios te bendiga, y nos vemos también el día domingo a las 10:30 de la mañana para continuar con nuestro estudio de Cielo Nuevo y Tierra Nueva, que es el último estudio de escatología, y el domingo a las 12 del mediodía con el culto de alabanza y predicación a nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, mi querido hermano.